Roman Polanski es un director de cine, productor, guionista y actor franco-polaco de origen judío nacido en Francia. Está reconocido como uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y uno de los más grandes que siguen vivos. Ha realizado películas en Polonia, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, República Checa, Túnez, España y Estados Unidos. Superviviente del Holocausto, fue estudiante en la famosa Escuela de Cine de Lodz. Su primer largometraje, El cuchillo en el agua, fue seleccionado para competir por el premio Oscar a Mejor Película en habla no inglesa. Emigró a continuación a Reino Unido, donde pudo realizar Repulsión, Callejón sin salida, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y El baile de los vampiros. A continuación pudo llevar a cabo en Estados Unidos, con total libertad creativa, el gran éxito de crítica y público Rosemary's Baby, que terminó por confirmarle como uno de los directores más respetados e importantes de su generación. A pesar de su fama y prestigio, no ha podido evitar que funestos incidentes de su vida personal salpicasen gravemente su carrera. En 1969, su esposa, Sharon Tate, fue brutalmente asesinada por la secta La Familia, liderada por Charles Manson, en 1969, y en 1977 fue acusado de violación sobre la menor de 13 años de edad Samantha Gaymard. Este grave caso truncó de raíz su carrera en Estados Unidos, país en el que pudo terminar solo una película más, la muy aclamada Chinatown, pues cuando debía volver a prisión tomó un vuelo en secreto a Londres y otro inmediato a París, y no volvió a pisar suelo estadounidense. En Europa dirigió una de sus películas consideradas más personales, rigurosas y emocionantes, Tess, adaptación de la novela Tess, la de los de Urberville, de Thomas Hardy, estrenada en 1979, y con Nastasia Kinski en el personaje principal, cosechó un enorme éxito, sobre todo en Francia. Tras unos años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su filme más arriesgado y biográfico, El pianista, que se alzó con la Palma de Oro de Cannes, y el premio Oscar al mejor director, entre otros muchos galardones. Nació en París en 1933 con el nombre de Raymond Roman Thierry Liebling, en el seno de un matrimonio de emigrantes judíos polacos. Su padre, Ryszard Polanski, pintor de escaso éxito, se cambió el apellido en 1932 y pasó a llamarse Ryszard Liebling, por lo que el nombre legal de Polanski fue Raymond Roman Thierry Liebling, hasta su retorno a Cracovia, a principio de julio de 1936, en donde recuperó su apellido original polaco y pasó a llamarse Raymond Roman Thierry Polanski, respondiendo al apodo de Romek, diminutivo de Roman. Su madre, de soltera llamada Bula Katz, era de origen ruso y se educó en la religión católica porque su madre lo era, aunque su padre, apellidado Katz, era judío askenazí. Bula Katz estaba divorciada cuando se casó con Ryszard Liebling en 1932 y solo tuvieron un hijo juntos. Se instalaron en el número 5 de la Rue Saint-Hubert, en París, donde vivió Polanski sus 3 primeros años de vida. En el árbol genealógico de Polanski, por tanto, hay raíces judías en un 75% y un 25% de raíces rusas católicas. Los padres de Polanski no practicaban la religión judía y Roman Polanski no recibió educación religiosa, ni judía ni tampoco católica, ni en París ni en Cracovia. Por sus ancestros judíos, experimentó en carne propia los males de la Segunda Guerra Mundial, ya que poco antes de dar comienzo el conflicto se mudó con sus padres de París a Cracovia, creyendo que allí estarían más seguros. Instalarse en Polonia se convirtió en la primera de muchas desgracias de su vida. Durante la guerra, en algún momento de 1943, perdió a su madre, católica, pero clasificada racialmente como judía por parte de padre, en el campo de concentración de Auschwitz junto a otros familiares. Su padre, pese a que estuvo también recluido 2 años en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, sobrevivió, convirtiéndose en uno de los pocos supervivientes polacos del Holocausto. Durante la guerra, Polanski sobrevivió al gueto de Cracovia y luego, tras vivir como un mendigo en la calle, logró escapar de los nazis haciéndose pasar por hijo católico en familias de acogida, primero los Wilk, en Cracovia, luego los Putek y los Buchala, en el pueblo de Guisoka,
A partir de julio de 1943 y hasta la liberación por el ejército soviético en enero de 1945, tal y como relató el cineasta en sus memorias. Después de la guerra, siendo muy joven, ya empezó a interesarse por el mundo del cine y comenzó su carrera como actor teatral. Más tarde cursó estudios en la Escuela de Cine de Lodz. Su primer cortometraje lo realizó a la temprana edad de 21 años. Se trataba de Rouar, en el que él también actúa con el papel principal. Le siguieron Rozbigem Zababe, Uzmiechcevizni, Dbajludzie Z Estafa, Lampa y GDY Espadaja Anioli. Durante el rodaje de esta película el joven Polanski, de 26 años, comenzó un romance con la actriz principal, Barbara Kwiatkowska-Las, de 19 años, con la que se casó en ese mismo año y de la que se divorció en 1962. Esto le sirvió para poder realizar su primer largometraje en Polonia, El cuchillo en el agua, con el que consiguió una nominación a la mejor película extranjera en los Oscar de 1963. La película ya mostraba algunas de las características de sus siguientes producciones, por su gusto por los ambientes claustrofóbicos, al colocar a tan solo 3 personajes que navegan en un pequeño barco. Poco después Polanski realizó sus últimos cortometrajes, Le Gros et le Meilleur, que rodó en Francia y con el que consiguió varios premios, y es aquí. Gracias al reconocimiento cosechado con El cuchillo en el agua, Polanski rodó Repulsión. Escribió el guión junto con su amigo Gerard Brach y contó con una banda sonora del también íntimo Krzysztof Komeda, que ya había realizado varias composiciones musicales para los cortos de Rouman. Esta película fue ya producida por una compañía más o menos importante y significó su primera gran producción en el Reino Unido, con Catherine Deneuve como estrella principal y con un argumento de thriller psicológico que le valió varios premios, incluido el Oso de Plata en el Festival de Berlín de ese año. En 1966 filmó Callejón sin salida, de nuevo en Reino Unido, con Donald Pleasence como protagonista, en la que aparte del ambiente claustrofóbico tan característico del autor, deja ver atisbos de un humor negro muy particular que acompañará algunas de sus mejores películas. Cul-de-sac obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como muchos otros premios. En 1967 Polanski dio el gran salto a los Estados Unidos con el rodaje de El baile de los vampiros, primer filme que rodó en color. Este film, una parodia de las películas de vampiros de la época, le permitió mostrar sus dotes interpretativas y lo consagró en el mercado norteamericano. Antes y durante el rodaje comenzó una relación amorosa con la actriz Sharon Tate, de 23 años, con la que se casó en enero de 1968 en Londres. La película fue destrozada debido a la excesiva censura de la época y solo pudo ser vista de manera íntegra tiempo después. En 1968, Polanski rodó en EU. Una de sus películas más emblemáticas y polémicas, Rosemary's Baby. Interpretada por la actriz Mia Farrow, la película obtuvo numerosos premios, logró el éxito internacional y tuvo gran repercusión. Polanski tenía en mente utilizar para el papel protagonista a su mujer, Sharon. Sin embargo, al no decir los productores nada al respecto, Rouman desechó la idea. Polanski, de 35 años, se encontraba en la mejor etapa de su vida, como reconoció él mismo. En abril de 1969 murió el compositor musical de películas Krzysztof Komeda a causa de un accidente. Fue el preludio de una serie de desgracias que se cebarían con el director polaco. Por aquel tiempo, Polanski se había mudado a una enorme mansión en el 10.050 de Cielo Drive, en Los Ángeles, donde tuvo lugar uno de los sucesos que marcarían su vida, tanto personal como cinematográfica. Su esposa, la actriz Sharon Tate, quien se encontraba embarazada de 8 meses y medio, fue una de las víctimas de la matanza que la familia del líder Charles Manson realizó en dicha casa. Los sucesos tuvieron lugar mientras Polanski se encontraba en Londres preparando otro largometraje, El Día del Delfín, que jamás terminó. El hecho ocurrió la madrugada del 9 de agosto, y Polanski tenía en mente regresar el día 12 a tierras norteamericanas tras haber estado en la capital británica desde el 20 de julio.
Tras un periodo de inactividad regresó al cine en 1971 con Macbeth, en una personal adaptación de la obra de William Shakespeare. La película fue el primer fracaso comercial de Polanski, aunque en Inglaterra funcionó bien. Destaca en la película la matanza realizada por el protagonista sobre los escoltas del rey, que hace alusión a los asesinatos de su esposa y amigos. En 1973 viajó a Italia para rodar Que, una comedia disparatada con Sineiro y Marcello Mastroianni que recordaba por momentos a Alicia en el País de las Maravillas y que contiene alguno de los momentos más divertidos de su filmografía. La película fue un fracaso en EU. Pero en Europa consiguió un notable éxito, sobre todo en Francia, Italia y Alemania. En España fue prohibida por la censura de la época, debido a los continuos desnudos de Sineiro, y tan solo pudo verse en salas de arte y ensayo en versión original subtitulada. Actualmente se ha editado en DVD en España por Filmax. En 1974 Polanski volvió por la puerta grande, al rodar Chinatown, una película inspirada en los clásicos del cine negro, con las apariciones estelares de Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston. La película fue un éxito mundial y lograría 11 nominaciones a los Oscar, de los que obtendría tan solo uno, así como otros numerosos premios. En 1975 empezó a preparar el rodaje de Piratas, de nuevo con Jack Nicholson, invirtiendo gran parte de su propio dinero en la preparación. Como finalmente ninguna gran productora cinematográfica se interesó por el proyecto, Polanski se ve obligado a abandonarlo, así que viajó a Francia, donde, apoyado de nuevo por las multinacionales, comienza el rodaje de El quimérico inquilino, un thriller psicológico que quizás sea la obra cumbre del director polaco y en el que él mismo actúa como protagonista. Como las autoridades francesas pretendían presentar el largometraje en el Festival de Cannes, Polanski se vio obligado a realizar el proyecto a gran velocidad, con lo que pasaron tan solo 8 meses desde que se escribió el guión hasta que se estrenó la película. El quimérico inquilino se estrenó en 1976, fracasó en el Festival de Cannes y recibió malísimas críticas. Fue un tremendo fiasco comercial y, curiosamente, hoy en día se ha convertido en el largometraje favorito de algunos de sus seguidores, ya que es uno de los trabajos más personales de Polanski y, a la vez, más retorcido, mezclando terror con humor negro. En 1977 Polanski, de nuevo en EU. Fue acusado de haber violado a una joven de 13 años. El suceso ocurrió debido a que Polanski se aprovechó de que era el encargado de realizar unas fotos a la joven para una revista muy comercial de moda. Durante la realización de estas ambos se encontraban en casa de Jack Nicholson, que por aquel entonces era pareja de Anjelica Huston, en un jacuzzi con alcohol y drogas. Abandonó el país mientras estaba en libertad bajo fianza y tras haber pasado unos meses en prisión en Chino, previendo una condena mayor. Nunca ha vuelto a intentar pisar suelo estadounidense. En 1979, tras un intenso rodaje de más de año y medio en Francia, Polanski estrenó Tess, basada en la novela de época de Thomas Hardy, con Nastasia Kinski como protagonista. Dedicó la película a su fallecida esposa Sharon Tate con un simple, "Tu Sharon", quien dio la novela a Polanski, junto con otras pertenencias, el último día que se vieron antes de que volviera la actriz a Los Ángeles. "Podemos hacer una película fascinante con este libro", le dijo en ese momento. Tess fue uno de los mayores éxitos de su carrera, logrando varios Globos de Oro y siendo candidata a 6 estatuillas en los Oscar, de las que conseguiría 3. Cabe destacar por el propio Polanski que con Tess lograría la cumbre de su carrera, si bien el propio director tenía pensando hacerla dándole el papel protagonista a la propia Sharon. Reconocido como uno de los realizadores más grandes de la historia del cine, Polanski se tomó un descanso como director durante 6 años. En ese tiempo escribe su autobiografía Roman por Polanski, donde deja ver claramente que aún no ha superado la muerte de su esposa. En 1986 regresó con Piratas, proyecto que había intentado rodar 10 años atrás inspirándose en las películas de piratas y que, sin Jack Nicholson como protagonista, fue, como vaticinaron las productoras 10 años antes, un fracaso comercial. 2 años más tarde, con 55 años, volvió al género de suspense con una producción estadounidense rodada en Francia,
Frantic, junto a Harrison Ford y la que sería la futura esposa de Polanski en 1989, Immanuel Seidner, de 22 años. Frantic funcionó muy bien comercialmente y permitió al director adentrarse en temas aún más oscuros en cuanto a la relación de pareja en Lunas Day él, su siguiente trabajo, de nuevo con Immanuel Seidner como protagonista junto a Peter Coyote y Hugh Grant. La película se estrenó en 1992 y, sin llegar a estar considerada de lo mejor de la filmografía de Polanski, supera los trabajos del director en la década de los 80 y 90. En 1993, con casi 60 años, nace su primera hija, Morgan, fruto de su matrimonio con Immanuel Seidner, 30 años más joven que él. En 1994 estrenó La muerte y la doncella, basado en el libro del mismo nombre de Ariel Dourman, con Sigourney Weaver como protagonista. La cinta fue un éxito moderado tanto comercial como de crítica. En 1998 nace su segundo hijo, Elvis, fruto del mismo matrimonio. Tras abandonar un proyecto cinematográfico con John Travolta en 1996 por desavenencias con el actor, en 1999 Polanski rodó La novena puerta, en la que adaptó de forma original la novela de Arturo Pérez Reverte El Club Dumas y otorgó el papel protagonista a Johnny Depp. El filme, aunque fue un éxito comercial, se ganó el estatus de una de las peores películas de Polanski por parte de la crítica. Fue en 1997 cuando Polanski incursionó en el teatro musical con la producción germano-austríaca Tanz der Vampire. Dicha versión fue protagonizada por el fallecido actor estadounidense Steve Barton. El musical fue un éxito, logrando una gran temporada en Viena y después siendo montada en algunas ciudades alemanas como Stuttgart, Hamburgo y Berlín. También recientemente se ha estrenado la versión polaca del musical, dirigida personalmente por Polanski. El musical contó con una versión estadounidense, Dance of the Vampires, que pese a tener un gran presupuesto no logró captar el sentimiento original de la versión en alemán. El resultado fue una comedia ridícula, con una traducción/adaptación al inglés bastante mediocre, que fue un rotundo fracaso, no llegando siquiera a las 100 funciones. Cabe destacar también su papel como actor en la película Una pura formalidad, en la cual interpreta a un inspector de policía que intenta descubrir un caso con Gerard Depardieu como sospechoso. La película fue rodada íntegramente en una lúgubre comisaría de policía. En 2002 recibió la Palma de Oro de la 55ª edición del Festival de Cannes, máximo galardón del certamen, por el filme El pianista, adaptación de las memorias de Władysław Szpilman, pianista judío polaco que sobrevivió a las masacres nazis gracias a la ayuda de un oficial alemán. En la 75 edición de los Oscar, el pianista recibió 3 galardones: Mejor Actor, Mejor Guion Adaptado y Mejor Director para Polanski, que no asistió a la ceremonia por ser prófugo de la justicia estadounidense. Polanski estrenó Oliver Twist, una película con la que se identificaba. En 2007 se preparaba para un nuevo giro en su carrera, con la adaptación de la novela Pompeya de Robert Harris. Demoras ajenas a su voluntad le obligaron a renunciar en septiembre de 2007 tras varios años dedicados al proyecto. En febrero de 2009 Polanski inició en Berlín el rodaje de The Ghostwriter, que también incluye secuencias filmadas en el estudio Babelsberg, de Potsdam, los mismos estudios donde filmó El pianista, así como en la isla de Seychelles. Polanski ha escrito también el guion, adaptado de la novela homónima del escritor inglés Robert Harris, distribuida en España bajo el título El poder en la sombra. Cuenta con la fotografía del operador polaco Paweł Edelman, el mismo de El pianista y Oliver Twist, además de sus productores habituales, Robert Ben Musa, Timothy Baril y Alain Sarde. Los actores protagonistas son el escocés Ewan McGregor y el irlandés Pierce Brosnan. Y como secundarios los ingleses Olivia Williams, Kim Cattrall y Tom Wilkinson, así como los estadounidenses Timothy Hutton y James Belushi, entre otros. La productora es Summit International. The Ghostwriter se estrenó en Alemania el 18 de febrero de 2010. Según el diario alemán Markische Allgemeine, Polanski habló de la película a la prensa en el Filmmuseum Potsdam, el 19 de febrero de 2009.
Sin embargo, fue detenido sorpresivamente el sábado 26 de septiembre de 2009 en Zúrich por los cargos de abuso sexual que pesaban sobre él en Estados Unidos desde 1977, por los que pesaba contra él una orden de búsqueda y captura. Polanski había sido invitado por el Festival de Cine de Zúrich. Por este motivo no pudo estar presente en la entrega del premio al mejor director que se le concedió el 20 de febrero de 2010 en el Festival de Berlín por su película The Ghostwriter. La película se estrenó en España como El escritor el 26 de marzo, con excelentes críticas de la prensa generalista y especializada. El 14 de julio de 2010, Polanski confirmó que llevaría al cine Un Dios salvaje, obra teatral de la escritora francesa de origen judío sefardí Yasmina Reza. Polanski y Reza escribieron juntos la primera versión del guión durante el arresto domiciliario en Gstaad, Suiza. El 20 de mayo de 2012 presentó en el Festival de Cannes su cortometraje A Therapy, protagonizado por Ben Kingsley y Helena Bonham Carter, para promocionar la firma de moda Prada. Basada en hechos reales, es una adaptación de la novela francesa de la autora Delphine de Vignan. La película sigue a una escritora quien lucha por finalizar una nueva novela, mientras es seguida por una fan obsesionada. La película participó en la edición 2017 del Festival de Cine de Cannes. En 2019 filmó El oficial y el espía, sobre el caso Dreyfus. La cinta fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en la 76 edición del Festival de Venecia. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.